decir que he visto muchas películas sobre exorcismos y en general la fórmula es siempre más o menos la misma. Hay algo que todas estas tienen en común, que es un hombre el que hace de exorcista y termina salvando el día contra todo pronóstico. Pero la película de hoy ofrece algo diferente en ese sentido, así que bien ahí. Porque en esta ocasión una mujer rompe con los estereotipos aquellos y se pone en el rol de exorcista para enfrentar al mismísimo demonio. Si logrará o no vencerlo, eso lo averiguaremos a continuación. Esto va a ser resumen y explicación de Pray for the Devil, o en español, La Luz del Diablo. Hay un par de cosas a saber de esta película, para entrar más o menos en contexto. En la primera escena, la hermana Anne charla con su terapeuta sobre su infancia. Anne tenía una madre que la maltrataba, pero solo a ratos. Por momentos era una mujer súper dulce y súper buena, pero luego podía ser una despiadada. Lo particular de esto, la madre de Anne fue diagnosticada de esquizofrenia hasta que un día se quitó la vida. Pero Anne aseguraba que era una mujer buena, incapaz de hacerle daño, porque en realidad había algo dentro de ella, una voz que la obligaba a hacer cosas, que era lo que realmente le hacía el daño a Anne. Y con ello Anne quería decir que su madre estaba poseída. Sale un texto en pantalla que nos explica que en 1835 el Vaticano creó una escuela en Roma para entrenar sacerdotes y convertirlos en exorcistas. Pero en 2018 los casos de posesión demoníacas alcanzaron números récords y por eso el Vaticano por primera vez comenzó a abrir escuelas para entrenar exorcistas fuera de Roma. Y en estas escuelas donde el entrenamiento para exorcistas era exclusivo para sacerdotes, o sea, hombres, las monjas eran instruidas como enfermeras de estas personas influenciadas por el mal. Ese era el rol que se les daba. Es así que la película va a una de estas escuelas, en particular a la de Boston, Massachusetts, donde está la ya conocida hermana Anne, quien hace de enfermera de algunos internados por supuestas posesiones. Una de ellos es una pequeña niña llamada Natalie que fue internada por su propia madre, quien aseguraba que hay algo oscuro dentro de ella. Pero como la iglesia ha evolucionado con el tiempo, antes de exorcismos u otras medidas de ese estilo, debían hacer exámenes tanto físicos como psicológicos a esta niña, para confirmar que realmente estaba poseída. Un día, Anne se mete en una clase exclusiva para sacerdotes sobre exorcismos, y en ella la hermana escucha el caso de una mujer llamada Elena, que se estaba exponiendo. Y luego, investigando por cuenta propia al respecto, Anne descubre que esa tal Elena decía continuamente una palabra en búlgaro, que traducida significaba la voz. Lo que concuerda con el caso de la propia madre de Anne, quien aseguraba que una voz dentro de ella la hablaba y la hacía hacer cosas malas, como por ejemplo dañar a la misma Anne. Una hermana de la escuela cita a la hermana Anne junto al padre Quinn para decirle a Anne que tiene prohibido entrar a las clases de exorcismos, mientras que al padre Quinn le pide que, si ve a Anne entrar en sus clases, la haga salir inmediatamente, aunque el padre se excusa diciendo que no la vio entrar, cosa que es totalmente mentira porque Anne viste de blanco y resalta bastante entre los padres que andan de negro. La película toma ritmo cuando dándole un baño de esponja a un anciano, Anne es atacada por este que poseído la ahorca y luego la toma para bailar al ritmo de una canción que la madre de Anne solía cantar, hasta que Anne se lo saca de encima de un empujón. Los directores de la escuela revisan las cámaras de seguridad y verifican el ataque a Anne, por lo que el padre Quinn propone que Anne se una a sus clases y si bien esto va contra todas las leyes porque las mujeres no practican exorcismos, el padre Quinn propone que Anne aprenda sobre exorcismos más como defensa propia, para evitar futuros ataques como el que había sufrido. Y realmente no tanto para dedicarse a realizar exorcismos porque como digo, esa era una tarea para hombres. En una de sus primeras clases, Anne es llevada a un sótano de la escuela donde tienen a los casos más complejos, y en donde Anne y la clase ven a Natalie, la chica que ya conocimos. El padre Quinn explica que tras muchos exámenes creen que está poseída, y que deben cambiar esto antes de que sea peor. El padre pide 2 voluntarios y aunque Anne levanta la mano, ella solo está aquí como oyente. Y por eso entran el padre Dante y el padre Raymond con esta niña. Rápidamente ambos padres demuestran no estar lo suficientemente preparados para todo esto. Natalie poseída se acerca a un vidrio desde el cual no se ve al otro lado, pero al estar poseída Natalie sabe exactamente que del otro lado está Anne, y por eso golpea el vidrio y le dice «¡Déjame entrar!». El padre Quinn, viendo superados a sus alumnos, entra pero rápidamente también él es derribado por las fuerzas del mal. Anne toma una Biblia y entra también, pero a diferencia de los padres comienza a hablarle a Natalie, sin rezar, sin repetir pasajes de la Biblia, solo le habla de corazón a Natalie que toma control de su cuerpo por un momento, y dice «¡Tengo miedo!». El padre Quinn aprovecha esto para volver a tratar de expulsar al demonio y este hace que Natalie se ahogue con su propio pelo, hasta que el exorcismo funciona y la niña vuelve en sí. Luego de toda esa locura, el padre Dante saca un dibujo que encontró en la habitación de Natalie con unas palabras en español que dice «Es una chica» y una mujer embarazada. El padre Dante le explica a Anne y al padre Raymond que estaban con él
que cree que el dibujo es para él, porque su hermana menor Emilia fue abusada y quedó embarazada, pero había perdido al bebé, y desde ese entonces estaba muy mal, estaba muy afligida. La hermana Ann va a ver a Natalie, que le dice que escuchaba una voz que le decía cosas, le prometía cosas y le mostraba cosas, y que no recuerda bien lo que pasó en el exorcismo porque solo recuerda estar en una habitación llena de gente que le gritaba cosas que ella no entendía. Ann trata de tomarla para consolarla, pero la mano de Natalie se mueve rápido como buscando atraparla. Ann va con el padre Quinn a decirle que cree que Natalie no fue realmente salvada. El padre dice que la niña quedará en observación porque pudo ser que el mal simplemente retrocedió. Si el problema sigue y la cosa empeora, podría significar que supera las capacidades de toda la gente en esta escuela, así que la niña sería enviada al Vaticano. Sabiendo eso, Ann le pide ayuda a Dante para que distraiga a algunas hermanas y ella se cuela a la sección de casos confidenciales, donde investigando se da cuenta de que todos los casos que alcanza a revisar que fueron trasladados al Vaticano habían muerto, todos menos una mujer llamada Mila, de la que además hay una cinta. En la cinta de la mujer liberada, esta habla sobre una voz que escuchaba que le decía cosas, y que a causa de esta llegó a mutilarse el rostro, sacándose una prótesis que revela el resultado de eso. Ann una vez más va a ver a Natalie, pero su tarjeta no funciona. Otra hermana dice que restringieron el acceso a Natalie, lo que podría significar que esta va a ser transferida. Sabiendo eso, Ann va con el padre Quinn, a quien le pide que no deje que la transfieran porque investigó y más del 90% de los casos transferidos al Vaticano habían muerto. El padre se da cuenta de que la única forma de que sepa eso la hermana Ann es que haya revisado los casos confidenciales, cosa que estaba prohibida. La hermana Ann explica que siempre ven estos casos desde el punto de vista de la iglesia y usar el poder de Dios para eliminar y expulsar el mal, pero quizás debían verlos desde el punto de vista del poseído. ¿Por qué el mal elegía a estas personas? ¿Qué planeaba con poseerlos? El padre Quinn dice que Lucifer era el ángel más hermoso de todo el cielo, pero se volvió soberbio y Dios lo expulsó. Por eso le aconseja no ponerse a la voluntad y actos de la iglesia porque acabaría sola, en las tinieblas. El padre Dante se acerca a Ann a decirle que la escuchó y tiene una idea. Dante le pide a Ann que practique un exorcismo a su hermana Emilia. La chica está poseída y cada vez está peor. Entonces, si Ann la salva, podrá probar su capacidad frente a la iglesia y eso haría que la dejen tratar a Natalie y así evitar que se la lleven. Ann sabe que todo esto es arriesgado, practicar un exorcismo sin autorización, pero igual va a la casa de la madre de Dante, donde lo hacen. En este nuevo exorcismo, Ann hace lo mismo que con Natalie, habla a la persona y no al demonio. Esto mientras el demonio habla y dice que nada va a funcionar, haciendo crecer el vientre de Emilia como si ésta estuviese embarazada, y revelando también que Ann alguna vez tuvo un bebé, pero a diferencia de Emilia, Ann ni siquiera sabía quién era el padre. Ann usa eso a su favor diciéndole a Emilia que entiende por lo que pasó y esto, más algunos pasajes de la Biblia que lee Dante, hacen que el vientre de Emilia vuelva a la normalidad y la chica vuelva en sí, pareciendo haberse liberado. Después del exorcismo, Ann le cuenta a Dante que quedó embarazada a los 15, pero estaba tan borracha que no sabía quién era el padre. Esto le valió ser expulsada de su casa de acogida y para su suerte fue encontrada por unas hermanas que la acogieron. La cuidaron y cuando dio a luz ayudaron a buscarle una familia adoptiva a su bebé. Al día siguiente en la mañana, una hermana va a la habitación de Ann a decirle que fue citada por el cardenal que dirige toda la escuela. En su despacho, Ann ve a Dante, el padre Quinn y otros, quienes le cuentan que Emilia, la hermana de Dante, se quitó la vida, y la madre de Dante vino a la escuela a contar que Ann le practicó un exorcismo. El padre Quinn les dice que traicionaron su confianza y la de la iglesia, pero también cayeron en la trampa del demonio. Este a veces se repliega para hacer creer que desapareció solo para evitar mayores daños, y eso había pasado ahora. El demonio les hizo creer que tuvieron éxito y cuando quedó solo con Emilia, la hizo quitarse la vida. Ante esto, la hermana Ann decide volver al lugar de acogida de las hermanas que la encontraron cuando quedó embarazada, y desde donde había venido a esta escuela, cosa que el cardenal y el padre Quinn aceptan como su castigo. En el lugar de acogida, Ann es visitada por su terapeuta que le regala un libro que piensa que le va a ayudar, pero además le cuenta que tras algunos días de observación, Natalie fue liberada y volvió con su madre, noticia que pone feliz a Ann. Esta felicidad en todo caso le dura la nada misma a Ann porque la siguiente escena recibe la visita del padre Dante, para contarle que Natalie sufrió una recaída. En su traslado de vuelta a la escuela mató a un sacerdote y a 2 camilleros que iban con ella, junto a que en su mano traía un colgante con una cruz que le entregó a Dante para que se lo diera a Ann. La hermana cree que ahora sí o sí Natalie será trasladada al Vaticano, pero Dante le dice que no porque no resistiría tanto tiempo, solo le quedan horas. Y la tienen aislada en unas celdas subterráneas de la escuela que fueron hechas cuando el edificio se había construido, originalmente hace muchos años. Y sobre el colgante, Ann revela que ese colgante se lo regalaron en el convento que él había cogido cuando estaba embarazada, y que ella se lo puso a su bebé cuando lo entregó en adopción, lo que significa que,
Natalie es su hija. Dándose cuenta de que el demonio está usando a Natalie para llegar a ella y no puede permitir que la niña sufra por eso, Anne vuelve a la escuela para liberar ahora sí a Natalie. La hermana Anne es ayudada por Dante a entrar a escondidas hasta las celdas subterráneas, donde Natalie apaga todas las luces. Aquí se produce una persecución y búsqueda a la oscuridad hasta que Anne y Natalie quedan cara a cara. La hermana Anne le habla a Natalie como suele hacer, le habla al poseído y no al demonio, pero es el demonio quien responde. Este ente maligno le dice a Anne que, por la muerte de su mamá, ella no era capaz de ser responsable de otra vida, y por eso dio a Natalie en adopción. Anne admite que sí, es así, pero eso había cambiado porque ahora sí podía ser responsable de alguien más. Natalie se abraza a Anne y le dice que la ama. Anne la toma también y el demonio entra en ella. Antes de que el demonio la controle totalmente, Anne le dice a Dante que tome a Natalie y escapen. Los dos corren con Dante que le pide a Natalie, como si jugasen a las escondidas, que busque el mejor escondite que pueda y que se quede ahí. Dante vuelve hacia Anne, a quien encuentra poseída, y comienza a hablarle, dirigiéndose a ella y no al demonio. Pero el demonio lo tira contra una pared y va a buscar a Natalie. El demonio en el cuerpo de Anne atrapa a Natalie y en ese momento Anne comienza a tener recuerdo de su mamá, y a escuchar su voz diciéndole que pare. Anne también recuerda sus propias palabras diciéndole a su terapeuta que su mamá nunca dejó de luchar interiormente con la voz que intentaba controlarla. Esto, más recuerdos de la misma Natalie bebé el día en que la dio en adopción, hacen que Anne suelte a la niña. Entonces Anne y el demonio comienzan a luchar por el control de ese cuerpo, venciendo a Anne cuando se pone la cruz en la frente y se mete en una pileta bautismal llena de agua bendita que había en esa zona de la escuela, siendo sacada luego por Dante, ya supuestamente sana. Tras haber vencido y descansado en recuperación, Anne recibe la visita de Natalie, que fue dada de alta, y viene a despedirse de ella para volver con su madre adoptiva. Ambas se dicen adiós con Natalie, que le regala a Anne un dibujo que hizo de un tren con cola, literal, y luego Anne ve a la niña irse. Ya recuperada, Anne es llamada a la oficina del cardenal, donde se le informa que, por su intervención que salvó a Natalie, le darán una beca para que vaya a perfeccionarse en el Vaticano. Esto marca todo un precedente porque la iglesia, que se negaba hasta entonces en formar mujeres para realizar exorcismos, ahora estaba becando a Anne para que se convierta en una mejor exorcista. Anne se va de la escuela con el padre Quinn, que la felicita y le da un último consejo: que tenga mucho cuidado, porque si bien ahora ella conoce a Satanás, Satanás también ahora la conoce a ella. En un taxi camino al aeropuerto, Anne parece quedar atascada en el tráfico hasta que ve a una mujer mirándola fijamente en la calle. La mujer se acerca a la ventana del taxi y Anne se gira viendo que el chofer poseído saltó al asiento trasero, y ambos la miran amenazante, terminando todo cuando Anne saca su cruz para así combatirlos. Si bien ese final podría hacernos creer que Anne no venció a nadie, yo diría que más que eso significa que todavía queda mucho mal amenazándonos en cada rincón, y Anne está entendiendo esto poco a poco. Tanto su transformación como exorcista y su lucha contra las fuerzas de Satanás recién está comenzando, así que le queda un largo camino, y bastante peligroso todavía, por recorrer a esta joven. Respecto al resto de la película, creo que es una película más de exorcismos, con el agregado más grande de que en esta ocasión es una mujer la exorcista que salvó el día, lo que va en consonancia con este mensaje que muchas películas de todos los géneros realmente están dejando últimamente. Ese mensaje de empoderamiento de la mujer y cómo estas en las películas y también en nuestra sociedad, en el mundo real, están tomando espacios, lugares y puestos que no solo se merecen, sino que además ya era hora de que tomasen porque son tan o más capaces que los hombres, para algunas tareas y roles de las que habían sido alejadas por muchísimo tiempo. Con eso último terminamos el video. Muchas gracias por haberlo visto y, como de costumbre, si te gustó te agradecería incluso más tu like, porque eso nos ayuda a crecer aquí en el canal. Y también suscribirte activando las notificaciones en caso de que aún no lo hayas hecho. Te invito a seguir mis redes sociales del canal que están en pantalla y cuyos enlaces encuentras en la descripción del video, porque ahí día a día subo datos, noticias, trailers y actualidad de películas y series de terror. Y finalmente, no olvides que en comentarios siempre puedes dejar sugerencias para nuevos resúmenes y explicaciones. Un abrazo y nos vemos en la próxima.